Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Humberto Musacchio, porque pues, tenemos preguntas que nos han surgido en estos días de transformación de muchas cosas. También han aparecido algunos heraldos que tienen que ver con esos viejos vicios que son el de la censura, dicen unos, y otros también. Vemos, digamos, para algunos grupos, para algunos personajes, para algunas personas públicas, que la censura emerge de un lado y otros la ven de otra parte. Humberto Musacchio, tú desde tu mirada panorámica, desde tu panóptico periodístico, ¿qué es lo que estás viendo? Me preocupa mucho, bueno, para empezar, las referencias continuas de ya sabes quién a ciertos medios, a Reforma, a Excelsior, donde yo escribo, porque no estamos de acuerdo en muchos puntos con lo que pasa en la esfera pública. Y ahora lo que ha ocurrido con la revista Nexos es para que todo el gremio periodístico ponga las barbas a remojar, porque si censuran a uno, nos van a censurar a todos. Y censura es porque la multa de casi $1 millón a la revista Nexos por un asunto de hace 2 años, cuando todavía ni siquiera estaba el actual gobierno en funciones. Me preocupa mucho eso, es que le impongan una multa de ese tamaño. Me preocupa que la dejen fuera a la revista o a la empresa que la edita de los concursos del sector público. Esto es, no tiene acceso pues a los eventuales negocios que se pueden hacer con el sector público desde una publicación periodística. Si eso sucede, parece que todos estamos echándonos la soga al cuello, y yo creo que los periodistas debemos estar atentos. Quiero decir que hoy disfrutamos de un amplio margen de libertad de expresión. Yo creo que hay que reconocerlo, un amplísimo margen de libertad de expresión, tan amplio que se puede criticar directamente al presidente de la República. Pero lo que me parece que ocurre en el caso de Nexos es que su director, Héctor Aguilar Camín, tuvo una conferencia que tuvo con sus excondiscípulos, no sé si de la secundaria o de la preparatoria, y esa conferencia circuló más allá de ese ámbito, y en algún momento Héctor insulta al jefe del Estado mexicano, y eso no se puede hacer. Pero en lugar de referirse a eso, prefieren multarlo y sancionarlo por algo que ocurrió en 2018. Me parece que es torpe la maniobra. Y se supone que ya se habían aclarado las cosas en ese entonces, ¿no? Pues debe verlo, pero el hecho de que desentierren un asunto de 2018, que no fue en perjuicio del actual gobierno, pues huele mal. Es algo que, aunque fuera correcto, da pie para pensar que las cosas no están bien. Eso es por una parte. Por otra parte, se habla de otros, digamos, no despidos, pero sí colaboradores que ya no están en un medio como Proceso, por ejemplo. Pienso, por ejemplo, son 3 casos. Pero Proceso está en una crisis económica muy grave. Y quiero decir que de los principales beneficios de la publicidad del sector público en este sexenio ha sido Proceso. Pero esto de la pandemia, del coronavirus, pues ha puesto en serios apuros económicos, no solo a Proceso, a muchas empresas, pues que viven en buena medida de la publicidad del sector público. En el caso de Proceso, yo lo que supe es que les dijeron a los colaboradores que disponían del espacio, pero que no se les podía pagar, que si querían seguir escribiendo, pues estaba el espacio a su disposición. Bueno, yo creo que es una buena actitud. Hay quien se queja de que fue sancionado, de que fue echado de la revista, perdón, pero me parece también que cualquier publicación tiene el derecho de publicar o no publicar a un colaborador. Recordemos una cosa, los colaboradores no somos empleados de las publicaciones. Vendemos nuestros derechos de autor para que se publique una sola vez nuestro texto. Eso de acuerdo con la ley.
Y si la revista ya no quiere comprarnos nuestra mercancía o el periódico en el que escribimos, pues está en su derecho. Eso no lo podemos evitar. No hemos creado derechos laborales. Y me parece que siempre hay una confusión en este punto. Sin duda alguna. ¿Y casos parecidos en la historia de la prensa se han dado? Te pregunto porque tú has hecho un libro que tiene que ver con la historia de la prensa, justamente. Bueno, y los conflictos con el poder. Yo creo que la relación de un buen periodismo con el poder es siempre difícil y frecuentemente conflictiva. No hay que asombrarnos de eso. La crítica independiente, libre, pues lógicamente no le gusta a los gobernantes de ningún, pero estamos obligados a hacerla. Y en el caso de México, yo creo que venimos de un régimen donde en algún momento prácticamente no se podía decir nada. Recordemos algunos hechos. En los años 60, algún editor del diario el periódico de Federico Bracamontes, se equivocó y cambió los pies de dos fotos. En una aparecían unos changos del presidium de un congreso, creo que de dueños de gasolineras, y atrás de esos personajes estaba un inmenso retrato de Gustavo Díaz Ordaz, el entonces presidente. Bueno, eso le costó al periódico, como se cambiaron los pies de foto, eso le costó al periódico. Díaz Ordaz era un hombre muy feo, y el cambio de los pies de foto pues lo hacía parecer como un chango. El resultado de eso fue que de inmediato el gobierno le quitó la publicidad al periódico, al Diario de México, y le dejó de vender papel. En aquel tiempo los periódicos vivían, quiero decir, el papel que recibían los periódicos y el que imprimían era de un monopolio estatal que era la productora e importadora de papel Sociedad Anónima, PIPSA. Entonces sencillamente le dejan de vender papel, le quitan la publicidad, pues el periódico tuvo que retirarse del escenario durante, pues yo creo que un par de años quedó fuera. Ha habido muchos conflictos con el gobierno. El Excelsior que dirigió Julio Scherer fue un gran periódico, un gran periódico que me parece que influyó en un cambio importantísimo en los medios de comunicación en México, sobre todo en los medios impresos. Bueno, pues en algún momento no le gustó al presidente Echeverría lo que ahí se estaba diciendo y sencillamente se organizó en Los Pinos un complot, como se dice ahora, y acabó siendo Julio Scherer con varios de sus más importantes colaboradores del periódico y otros salieron por su gusto. Esos son antecedentes que me parece que no. También concluyo con esto. A partir del golpe Excelsior de 1976, se inició en la prensa mexicana un proceso que nos ha llevado a ganar una gran libertad de expresión. La ganamos los periodistas y quiero remarcar eso, no es un regalo de gobernante alguno. Así es, tenemos que ir a un corte, Humberto, y regresamos contigo. Muy bien. Seguramente hoy lo ves con más claridad. Lo que hacemos puede beneficiar a los demás. Es necesario que te cuides del coronavirus porque así nos cuidas a todas y todos. Es cuestión de salud y cultura cívica. Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate. La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en INE.mx. Tu participación es lo más importante. Humberto Musacchio, nos hablaste del famoso golpe a Excelsior, que es uno de los efectos de la censura más directa y brutal, si tú quieres, pero contraproducente, porque después del golpe a Excelsior surgió una revista, un semanario bastante crítico, que es Proceso, surgió un periódico que es Uno más Uno, que dio pie al periódico La Jornada, que es también bastante crítico, y a una revista que era la revista de Octavio Paz, que fue inicialmente plural y después fue vuelta. Esto nos dice que el uso de la censura o la aplicación
de las prácticas censoras, pues no es, digamos, muy productivo para quien las ejerce. Pues yo creo que todavía debe estarse arrepintiendo Luis Echeverría del golpe Excelsior. La cantidad de veces que se le ha señalado como un censor, pues es como para que cualquiera se arrepienta. Y en el caso de Díaz Ordaz, bueno, ese hombre a la primera provocación sacaba la pistola y disparaba. Yo soy un sobreviviente de Tlatelolco y tengo derecho a decir eso. Lo que le pasó al Diario de México, afortunadamente, fue sin muertos, pero sí con desempleados. Y eso es muy grave. Pero insisto, la lucha de los medios contra el poder en todos los países donde se ejerce el periodismo, pues es siempre un camino de tensiones constantes, de enfrentamientos, de diferencias. Suele haber coincidencias, pero se dice que las buenas noticias no son noticias, entonces los periódicos, quienes hacen un periodismo decente, pues destacan lo negativo, porque cuando todas las cosas circulan conforme a lo establecido y lo previsible, pues eso no es noticia, sencillamente no es noticia, no es material para un periódico. Pero cuando las cosas van mal, pues hay que señalarlas, entre otras cosas, porque de esa el periodismo le rinde un servicio a la sociedad. Le dice, aquí estamos y estamos para servirte. Pues decir que que vivimos en el paraíso y que todo está muy bien, no le sirve a nadie, no le sirve por supuesto a la sociedad, pero a fin de cuentas tampoco le sirve al poder, porque un poder que no escucha, que no entiende, que también se puede equivocar, pues es un poder que va al fracaso irremisiblemente. Es un poder que no escucha a la sociedad ni sus problemas, ¿no? Un poder que no puede. Un poder que no puede, exactamente. A fin de cuentas no puede. Entonces bueno, no es, digamos, lo que se ha caminado en materia de libertad de expresión, y tú lo has dicho bastante bien, es uno de los momentos en donde se puede criticar al presidente de manera directa, y lo han hecho muchísimos periodistas y no periodistas. Tiene también zonas que debíamos seguir afinando, porque es trabajo sobre todo de los periodistas y de los medios, ¿no? No es una dádiva del poder, como llegó a decir Vicente Fox, que él era el que había... Muchas gracias, pero no. No. Ha habido momentos que son claves, que son jalones en esta pelea por la libertad de expresión, por ampliar los marcos de la libertad de expresión, porque siempre, incluso en las peores condiciones, se puede decir algo. Y si no, como dijo uno de los expulsados de Excelsior, nos queda el muro, nos queda hacer una pinta de protesta. Pero en lo que se refiere pues a nuestro trabajo, yo tengo 50 años en esto, he notado que hay momentos que son de ruptura, de empuje. Esto del golpe Excelsior, bueno, pues Echeverría creyó que estaba acallando la crítica y lo único que hizo fue multiplicarla. El nacimiento de Proceso, bueno, pues los que tenían recordarán aquellos primeros números de Proceso fueron demoledores contra Luis Echeverría, demoledores. En el caso de 1+1, mucho más mesurado, porque con los diarios hay más cuidado, ya había más cuidado en ese tiempo. Bueno, pues es el primer periódico que incorpora marxistas confesos, por ejemplo. Es cierto. ¿Tú estuviste ahí? Primero estuve en la mesa de redacción, después me hice cargo de la sección y terminé como jefe de redacción del diario. Pero a donde voy es a que ha habido jalones. El nacimiento de estos medios también impulsó a otros a abrirse. Esa apertura nunca fue tanta como hubiéramos querido para que Proceso, 1+1 se protegieran más. Pero bueno, no estábamos muy cobijados, pero podíamos hacer las cosas. Entre otras razones, porque estaba en la Secretaría de Gobernación don Jesús Reyes Heroles, que era un hombre muy inteligente. Ese sí sabía las consecuencias de la censura, las conocía muy bien. Pero hubo otros momentos, decía yo, 1985, el año del gran temblor, fue también muy importante para la libertad de expresión. La radio informativa tuvo su gran despegue en 1985. Existía, pese a que la ley respectiva no era muy generosa pues, con la radio informativa. Sin embargo, en 1985 ocurre el temblor, los grandes derrumbes, la mortandad, y los reporteros de radio van a cubrir lo que está sucediendo, van a la calle, y desde el lugar donde están,
empiezan a transmitir. No había teléfonos celulares en aquel año, pero se iban a buscar la caseta, el teléfono más cercano, para desde ahí mandar su mensaje, mandar su reportaje, su nota. Bueno, eso es muy difícil que la censura lo pueda impedir. Y eso significó que la radio ganó en materia de libertad de expresión un amplísimo margen que antes no tenía. Cosas como estas pues nos han ido empujando hacia adelante, nos han ido haciendo ganar espacios. Y luego yo creo que la mejor manera de ganar una más amplia libertad de expresión es no renunciando a esa libertad de expresión. Cuando somos excesivamente cautos para evitar problemas, acabamos padeciendo las restricciones, los castigos, las exclusiones. Bueno, yo creo que no es por ahí. Hay que ejercer la libertad de expresión responsablemente. Yo no llamo a que insulte a los políticos, aunque muchas veces se lo merecen, pero me parece que no podemos abandonar el campo de batalla. Estamos ahí para pelear por lo que ocurre, por decir lo que ocurre y analizarlo y decirle a la gente, miren, esto es lo que piensan los que en realidad. Eso es darle armas también a la sociedad para que su voto, cuando hay que votar, cuando hay elecciones, sea un voto enterado, informado, respaldado por hechos y no solo por la propaganda política que suele ser muy elemental. Humberto, tenemos que salir a un corte y regresamos contigo. Ellos cumplirán el sueño de sus antepasados de regresar a su tierra. La primera vez que estuve en Palenque de San Basilio me encontré con un lugar que se había detenido en el tiempo. Al llegar allá, se encontrarán en un mundo más lejano de lo que habían pensado. Hablaban en una lengua que yo no entendía y por momentos estallaban en carcajadas. Yo solo sonreía. Me sentía intimidada. Visión Periférica con Jacaranda Correa presenta Marímbula, lunes 22:30 horas. Les recuerdo que estamos con Humberto Musacchio, un periodista que ha investigado mucho del trabajo periodístico a través de los años. Tiene un libro realmente espléndido al respecto. Humberto, estamos en la última parte del programa. Me gustaría que me dieras un balance de qué es lo que tendríamos que cuidar precisamente para mantener la salud de la libertad de expresión en estos momentos de muchos cambios. Yo creo que la libertad de expresión se defiende ejerciéndola, no hay de otra, aprovechando todos los resquicios que se presenten para poderla ejercer. En los tiempos del dominio omnipotente del PRI, bueno, buscaban de poder decir algo con circunloquios. Un gran maestro en aquella época de esto era Froilán López Narváez, con su estilo tan especial, pero decía lo que había que decir y eso era muy valioso y muchos periodistas aprendimos de él gracias a eso. Pero hoy me parece que tenemos la obligación de cuidar las libertades que hemos ganado. No solo porque es totalmente injusto, irregular, rechazable las sanciones que se le impusieron a Nexos, que insisto, no podemos tolerarlas, no podemos pasarlas por alto, porque le hacen daño a la sociedad, porque le quitan un medio de información, pero sobre todo, y esto es lo que yo quisiera que pensaran los funcionarios antes de tomar medidas como estas, están dañando al presidente de la República, lo están haciendo aparecer como un censor cuando la decisión, por lo menos hasta donde sabemos, no es de él. Y hay organismos internacionales que están muy atentos ya a esto. Y si el gobierno no es capaz de enmendar una medida tan absurda como esta, va a tener un político grande. Y si lo vemos en la perspectiva de las elecciones del año próximo, pues creo que deberían pensarlo varias veces, continuar con toda esta cadena de sanciones que ya le anunciaron a la revista Nexos. ¿No te parece? No, me parece sin duda muy bien lo que dices. La idea es entonces seguir ejerciendo la libertad en los espacios que se tengan, defender, digamos, que se mantengan los espacios que ya existen y tener cuidado de ese pantano también que son las redes sociales, en donde hay buena información, pero también hay demasiada basura, ¿no? Sí, yo no entro a redes sociales, no estoy ahí.
porque creo pues que no hay ninguna norma profesional. En cambio, quienes hacemos periodismo en radio, en televisión, en medios impresos, tenemos que hacer reglas muy claras, y el que se sale de ahí pues está en problemas. No, tenemos que defender lo que hacemos profesionalmente. Está muy bien que todo el mundo tenga libertad de expresión, pero los que la ejercemos profesionalmente tenemos obligaciones también, y debemos cuidarnos a nosotros mismos, incluso cuidar lo que decimos, cómo lo decimos. No tenemos derecho a insultar a ningún funcionario, pero ningún funcionario tiene derecho a censurarnos. Entonces, de eso le debe quedar claro sobre todo a los colaboradores del presidente, porque las medidas equivocadas que adoptan lo perjudican a él y sobre todo perjudican su proyecto de gobierno. Estamos en un momento de transición que nadie sabe bien a bien para dónde vamos. Lo viejo ya no sirve, pero lo nuevo no ha acabado de nacer. Y por eso mismo hay que ser muy cautos todos, porque no creo que este gobierno esté en riesgo de que le ganen las elecciones el año próximo, no veo cómo. Lo que sí está en peligro, pues, es el rumbo de un proyecto. Y yo creo que los periodistas tenemos una responsabilidad, e insisto, la tiene también el gobierno, las autoridades, y deben asumirla sin ligerezas. Es una decisión dada esto de desquitarse de Nexos porque hubo allí algún asunto que no les gusta o porque está en campaña contra este gobierno. Bueno, pues yo creo que tienen de acuerdo con el gobierno actual. Eso es parte de la jugada, es parte de la libertad que tenemos. Sin duda alguna. Y además le sirve a cualquier gobierno saber y escuchar las voces inconformes para medir realmente hacia dónde va su camino, ¿no? Y porque la verdad no es patrimonio de nadie. Todos tenemos un trocito de la verdad en nuestras manos. Por eso insisto, yo quiero que se ejerza la libertad, que se respete a los medios, que los medios actúen responsablemente, sí, desde luego que sí, que los periodistas actuemos con responsabilidad, por supuesto, pero las autoridades tienen la responsabilidad mayor. Son sin duda interlocutores del poder o de los poderes, los medios, porque realmente existen. Meterse a las redes es meterse a un mar de quién sabe, ¿no? Sí. Y como tú bien dices, los medios te garantizan un estándar mínimo de calidad. Si no lo cumplen, ahora sí que allá ellos se pierden. Así les va, ¿no? Pierden clientela. No, creo que el asunto está claro para todo el mundo, o debe estarlo, porque hay quien de repente como que se resiste a aceptarlo. Pero, por ejemplo, yo veo que de repente hay excesos en la crítica de un medio, de otro, pero pues eso es parte del juego. No somos perfectos, podemos excedernos, aunque nos cuidemos, aunque tengamos responsabilidades. Entonces, es mejor el exceso. Hay que avanzar. Es mejor el exceso que la censura. Vale más lo que zozobre y no que falte. Sí. Además, el gobierno necesita de la crítica, necesita del análisis desde fuera. Los gobiernos tienen una sola visión, la que les conviene, a lo que les interesa. No, tienen que ver también cómo se observa su actuación desde fuera. Y si no lo hacen, es en perjuicio de su propio proyecto político. Si no quieren que naufrague la 4T, o si no quieren que la 4T se convierta en un cuatrote, como se dice por ahí, pues deben estar atentos a lo que se dice fuera de la esfera gubernamental. Entonces, también estos momentos son oportunidad para reconsiderar cosas, para afirmar otras y para seguir ejerciendo la libertad de expresión, ¿no? Sí, y espero que el presidente suprima esas sanciones contra Nexos. Me parece absolutamente inaceptable. Espero que el señor presidente tenga, pues, la generosidad de eliminar esas sanciones. No lo benefician a él ni a nadie. No benefician a la sana convivencia de la sociedad, ¿no? Ni a la claridad con la que debe actuar un gobierno. Eso es ponerse obstáculos en el camino. Yo no creo que sea un buen negocio en términos políticos, sobre todo con las elecciones del año próximo encima. Aunque las gane el gobierno, que yo creo que va a ganar la corriente que apoya al gobierno, de cualquier manera
puede salir muy lesionado si no atiende a estos asuntos, si no les dice a sus colaboradores que tienen que actuar con más sensatez, que no se pueden tomar medidas a la ligera, porque eso tiene un altísimo político. Ya lo está teniendo. Los organismos internacionales que defienden la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo, están sumamente... Eso es un golpe que no se esperaban en un país como México. Por lo que dices, entonces, la libertad de expresión no es un elemento accesorio de la democracia, sino es, digamos, parte de su centro. Pues yo diría que es una... Si se puede hablar de esencias, la libertad de expresión es una esencia de una democracia. Sin libertad de expresión no hay voto libre. Sin libertad de expresión el voto es desinformado en caso de que se pueda ejercer. Sin libertad de expresión los gobiernos no saben, marchan a ciegas, no saben con qué piedras se van a tropezar. Y lo peor es que el propio gobierno se ponga piedras en el camino. Es lo que sucede ahora con las sanciones a Nexos. Yo sí quiero ser muy claro. Podemos estar o no de acuerdo con la línea editorial de Nexos, pero el problema está en que si le censuran ahora a Nexos, porque esto es un acto de censura, imponerle una multa de $1,000,000 por un contrato de 70 y tantos mil pesos. Bueno, si lo censuran a Nexos ahora, pues al rato nos van a censurar, van a sacar que yo tuve un problema de tránsito hace 18 años o cualquier tontería, porque así ocurre, cosas empiezan a degenerar. Entonces tengamos cuidado todos, empezando por las autoridades. Sin duda alguna. ¿Algo más que nos quieras comentar, Humberto, sobre este trayecto, digamos, hacia dónde va el país en términos de prensa, de libertad de expresión? Pues yo quisiera que se atendiera a... Los medios de comunicación están en una crisis económica muy seria. Quizá algunos se salven, pero la mayoría tienen problemas económicos muy serios. Y si esos medios fracasan, se van al desempleo muchos colegas. Es también un asunto de que tenemos que defendernos como gremio, independientemente de si estamos o no de acuerdo con la línea de unos o de otros. Están en riesgo nuestros empleos. Y si no lo entendemos, creo que vamos a tener muchos problemas, pero eso por culpa de nosotros también. Ya no podemos culpar a nadie, porque el gobierno ha prácticamente suprimido la publicidad de los medios de comunicación, o es mínima la que existe, la que se da, y en esas condiciones vamos a pasar por muchos problemas. Sobre todo se han agravado las cosas con los recortes a las secretarías de Estado, con los recortes al presupuesto público, no hay dinero por la crisis del coronavirus. Hay muchos problemas, no inventemos otros, diría yo. Hay una frase muy conocida de López Portillo que decía: no pago para que me peguen. ¿Los gobiernos tienen que financiar también a los periódicos críticos de su ejercicio? Claro que sí. Claro que en México ese financiamiento sea a criterio de uno o de otro funcionario. En la España posfranquista se instauró un sistema en el que se entregaba una cantidad de dinero a los periódicos por su circulación. Era una manera de ayudarlos a financiarse, pero era también algo que los obligaba a hacer buen periodismo para ganar público. Bueno, y aquí en México no hemos sido capaces de implantar un sistema semejante. A mí me parece que es penoso porque los periodistas no hemos sabido empujar en ese sentido y a las autoridades como que no les interesa mucho, pues prefieren que el otorgamiento de publicidad sea un acto generoso, un acto dadivoso de una u de otra autoridad. No, lo que tenemos que hacer es implantar un sistema que permita contar con una prensa libre, fuerte, vigorosa y con una sociedad debidamente informada. Eso solo se hace normando precisamente el otorgamiento de la publicidad y no dejándoselo a quien da los dineros ahora. Eso sí, eso también me parece inadmisible, porque así como se castiga a un medio, se puede premiar a los que se portan bien. Eso no lo podemos aceptar los periodistas. Pues muchísimas gracias por tus reflexiones, por tus comentarios, siempre ponderados, muy analíticos, muy críticos, Humberto Musacchio, para ayudarnos a entender todo lo que está ocurriendo en materia de medios, de libertad de expresión, que bien lo dices, es una de las esencias de la democracia. Gracias, Humberto Musacchio. Gracias y viva la discrepancia. Que viva la discrepancia. Gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Debate 22.